Buenos días, amigos del Ministerio de Café con Fe. Hoy, continuando los viernes, el estudio del Nuevo Testamento, vamos a hablar de Génesis 39. Y nos habla de una historia muy bonita, y es la fidelidad de José en medio de la tentación y la injusticia. Génesis 39 narra un capítulo crucial en la vida de José, destacando su integridad, su resistencia a la tentación y su confianza en Dios a pesar de enfrentar circunstancias adversas. Es una lección poderosa sobre cómo vivir fielmente en medio de la adversidad. Primero, el contexto histórico. José, uno de los 12 hijos de Jacob, había sido vendido como esclavo por sus hermanos por envidia. Llega a Egipto, donde se convierte en esclavo de la casa de Potifar, un oficial de Faraón. A pesar de su situación, José prospera porque Jehová estaba con él. Nos dice el versículo 2. Aquí hablamos de tres temas principales, amigos. La fidelidad en tiempos difíciles, la tentación y resistencia, y la providencia de Dios en medio de la injusticia. Entonces, vamos a ver la primera parte. Dios prospera a José en la casa de Potifar. Entonces, veamos los versículos del 1 al 6. Dice que cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, que era oficial del rey y capitán de su guardia. A José le fue muy bien allí, en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Por eso trató amablemente a José. Lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de ese momento, y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo. Y él no se preocupaba ya de nada más que de comer. Hermanos, se ve que era una vida muy buena la que tenía José. Y José era bendecido por Dios y a través de José bendecía a Potifar. Dios bendice todo lo que José hace y esto llama la atención de Potifar, quien confía plenamente en él y lo pone como encargado de su casa. La fidelidad de Dios, la fidelidad a Dios, hermanos, no depende de nuestras circunstancias externas. José, aunque esclavo, sirve con excelencia. Hermanos, la presencia de Dios trae prosperidad incluso en medio de pruebas. La segunda parte nos habla de la tentación de la esposa de Potifar. Versículos 7 al 12 dice: como José era muy guapo y atractivo, la mujer de su amo se fijó en él y le propuso: ven, acuéstate conmigo. Pero en vez de aceptar, José le contestó: mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo. Estando yo al frente de todas sus riquezas, él no tiene nada de qué preocuparse. No me ha prohibido nada. En esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Y aunque todos los días ella le insistía, él la rechazaba. Un día José entró en la casa para hacer su trabajo. Entonces ella, aprovechando que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió: acuéstate conmigo. Hermanos, la esposa de Potifar intenta seducir a José, pero él rechaza sus avances con firmeza, diciendo: ¿cómo pues haría yo esta gran mal y pecaría contra Dios? José no solo evita el pecado, sino que también huye físicamente cuando la situación se torna más intensa. Aquí nos da varias lecciones. Resistir a la tentación. José entiende que ceder al pecado no solo sería traicionar a su amo,
sino también pecar contra Dios. También habla de huir del pecado. Cuando enfrentamos tentaciones, a veces la mejor respuesta es alejarnos rápidamente de la situación. Y la integridad, o sea, actúa con rectitud incluso cuando nadie lo está observando. Y tercero, la falsa acusación y la prisión. Vamos a los versículos 13 al 20. Entonces ella, al verse con la ropa de José en las manos, llamó a gritos a los sirvientes y les dijo: miren, este hebreo que trajo mi esposo ha venido a burlarse de nosotros. Se metió aquí y quiso violarme, pero yo me puse a gritar con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar y pedir ayuda, salió corriendo y hasta la ropa dejó. Ella guardó la ropa de José hasta que regresara su esposo. Cuando Potifar llegó, ella le contó la misma historia. Ese esclavo hebreo que nos trajiste quiso violarme. Pero en cuanto empecé a gritar pidiendo ayuda, dejó su ropa junto a mí y salió corriendo de la casa. Al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Hermanos, aquí la esposa de Potifar, al verse rechazada, acusa falsamente a José de intentar violarla. Potifar, furioso, lo envía a prisión, aunque el texto sugiere que no estaba completamente convencido de la culpabilidad de José, ya que no lo ejecuta como sería habitual en este tipo de delito. Lecciones, hermanos, que nos deja esto. La injusticia. José sufre a pesar de su fidelidad. Esto nos recuerda que vivir con integridad no garantiza una vida libre de problemas. Una confianza en Dios. Aunque enfrenta una situación injusta, José no pierde la esperanza ni su fe. Y tercero, hermanos, Dios bendice a José en la prisión. Veamos los versículos 21 al 23. Dice que José, Dios, pero aún en la cárcel, Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Y así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos y de todos los trabajos que allí se hacían. El carcelero no tenía que vigilarlo, pues Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. José gana el favor del jefe de la cárcel, quien lo pone a cargo de los demás prisioneros. Dios continúa prosperando todo lo que hace. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias. Él es constante en su cuidado. Aunque en los momentos más oscuros, Dios obra para nuestro bien y tiene un propósito mayor en mente. Entonces aquí sacamos unas aplicaciones prácticas. La presencia de Dios transforma cualquier situación. José prosperó porque Dios estaba con él, no porque sus circunstancias fueran ideales. Esto nos enseña que lo más importante no es nuestra situación, sino nuestra relación con Dios. Pregunta para reflexionar. ¿Estoy buscando la presencia de Dios en mi vida, incluso en tiempos difíciles? Resistir la tentación con valentía. José nos muestra cómo enfrentar la tentación. Primero, reconocer el pecado por lo que es. Segundo, tener una conciencia clara de nuestra responsabilidad delante de Dios. Y tercero, actuar con determinación, incluso huyendo si es necesario. Pregunta para reflexionar. ¿Estoy preparado para decir no al pecado y huir cuando sea necesario? Ser fiel en medio de la injusticia. José no permitió que la injusticia lo apartara de su fe. Su confianza en Dios permaneció intacta, incluso cuando las circunstancias parecían empeorar. Confío en que Dios está obrando para bien, incluso cuando enfrento injusticias. Dios tiene un propósito mayor. Aunque José no lo sabía en este momento, Dios está usando cada detalle de su vida
para cumplir su plan de salvar a muchas personas, como lo veremos después en Génesis 50:20. Pregunta para reflexionar. ¿Puedo confiar en que Dios tiene un propósito mayor, incluso en las pruebas que enfrento ahora? Como conclusión, hermanos, Génesis 39 es una historia de fidelidad en medio de la adversidad. José nos enseña a confiar en Dios, resistir la tentación y mantener nuestra integridad, incluso cuando enfrentamos injusticias. Este capítulo nos recuerda que aunque no siempre comprendamos lo que sucede, Dios está con nosotros, obrando en nuestras vidas para cumplir su propósito. Jehová estaba con José. Esta verdad sigue siendo válida para nosotros hoy. Dios está con nosotros y su presencia nos dará favor, fuerza y esperanza en cualquier circunstancia. Hermanos, Dios los bendiga. Hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho.